Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Bienvenido a una iniciativa por la inclusión aquí entre todos. Es un gusto estar hablando con ustedes, hablando de estos temas. Para que nos puedan estar siguiendo, en primer lugar, a ver si le atino a la imagen, por favor, denos like, clic y compartir en este lado de la pantalla. Asimismo, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook y, como lo están viendo en este momento, a través del YouTube de Entre Todos. En caso de que me quieran seguir directamente a mí, me pueden seguir en De Pavía y Asociados, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter como Agustín de Pavía. Y por si acaso, que siempre resulta que a lo mejor pasa como pasa, quieren mayores cursos, mayores informaciones, me pueden buscar. Bueno, muy bien, empecemos con la plática del día de hoy. ¿Sí? ¿De qué nos vamos a platicar? Y por cierto, tengo algunas ideas, se me ocurren algunas ideas, pero lo que más me gusta es establecer un diálogo con todos ustedes. Ustedes son los que plantean sus vivencias. Yo tengo algunas vivencias, pero no son las mismas de todo el mundo. Entonces, por favor, dejen sus comentarios, sugerencias, explíquenos una experiencia y a lo mejor podamos encontrar buenas prácticas, soluciones o soluciones a los problemas que planteen. Entonces, por favor, participen en las redes sociales. Dejen comentarios en los videos o en nuestro Facebook. Bueno, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de el poder del lenguaje inclusivo. ¿Y por qué estoy hablando el poder del lenguaje inclusivo? Primero vamos a empezar por qué entendemos por el poder. El poder originalmente es algo cuando se empezó a hacer la sociedad. Nos dimos cuenta que cada persona no puede ejercer el poder. Existe el refrán jurídico: nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Desde el punto de vista político, filosófico, llegamos, ¿por qué existe el Estado? ¿Por qué existe la sociedad? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que los hombres y las mujeres, si somos igualmente libres, igualmente dignos e iguales, acabamos en conflicto. Entonces, necesitamos, por el bien de todos, entregar algún poder, entregar eso que nos genera conflicto a alguien más, a una sociedad, a alguien externo, a alguien imparcial. Puede ser la sociedad o puede ser el Estado. ¿Sí? Entonces, el poder y la sociedad tiene el Estado. Y precisamente por eso estamos hablando del poder que tiene la sociedad de la inclusión y del poder que el lenguaje tiene sobre la sociedad. Por eso lo estamos viendo en este capítulo. Muy bien. El poder. Normalmente me dicen, yo tengo el poder o soy poderoso. El poder, ¿cómo se expresa? Se expresa con un acto, con un hecho. Normalmente, bueno o malo. Normalmente es con violencia. El poder es violencia. Me han comentado, es que pasó esto. Sí, pero ¿qué te hizo? Te movió, te gritó. ¿Qué hizo físicamente? ¿Qué puedo probar? No, es que no hizo nada físico. Ah, entonces no puedo probar nada. Realmente no. La inclusión, la exclusión, la no discriminación, los derechos humanos, no es tan sencillo como qué pasó realmente, qué podemos probar, qué es lo que vemos. Es algo sutil, es algo que permea toda la sociedad, es algo que todos entendemos pero no decimos. Es algo que todos sabemos dónde está la línea de lo pensamos, lo hacemos, lo comunicamos, todo lo entendemos y actuamos sobre él, pero nunca lo expresamos de manera tan tajante, tan visual, tan verbal. Por eso es importante hablar de cómo se expresa el poder. Y para esto, sociólogos y personas han hablado de el poder. Hasta eso, hay un sociólogo que se llama, si no mal recuerdo, John Habermas, que habla, y lo vemos en sociología jurídica, la sociología de la comunicación. O sea, desde el punto de vista, la comunicación como es un factor de poder sociológico. En primer lugar, el poder o la violencia se ejerce de manera física, pero como ya vimos, esa es la clásica. Pero vamos
a las violencias más sutiles, a las violencias más dañinas, más trascendentales, más que dañan a la dignidad, más a lo que dañan a la experiencia de la persona. El poder o la violencia es institucional, con las normas de trato social, de cómo te trata la sociedad, o cómo considera la sociedad que es justo algo o no es justo. Y además de esas normas de, por si acaso no sirvió, la primera línea de defensa, la primera forma de violencia y la primera forma de inclusión es el uso del lenguaje. Pongamos el ejemplo, pongamos un ejemplo más clásico de género, de decirle, la mujer se queda en casa, es que es una esposa, es una niña, es por ser mujer. Ahora, esos roles típicos que se utilizan en el lenguaje para referirnos a los roles de la mujer, la ama de casa, todo eso es uso del lenguaje. Es muy sencillo, pero también tenemos los otros roles, de cómo actúa, de cómo se viste. Esas son ya normas de proyección institucional y también normas de trato social. Los medios, cómo te dicen que debes de vestir. La sociedad, cómo te genera los roles de género. Y hablando de la sociología, cómo te identificas como parte de ese género. Tienes que utilizar cierta vestimenta para que te identifique con el grupo. El vestido, el traje. Normalmente, y lo han dicho muchas personas y mujeres, las mujeres se tienen que dejar de vestir como mujeres y se transforman y utilizan símbolos de masculinidad como es el traje ejecutivo para vivir en un mundo de hombres. Y así empezamos a ver cómo la comunicación interactúa y establece normas de pacto social. Y también, como muchas veces, estamos buscando que se cambien esos roles y estereotipos. Y ya en el último de los casos también tenemos los estereotipos que anteriormente existían, por ejemplo, en los juicios o en lo social. Hay un divorcio. ¿Quién se queda con los niños? ¿Dónde están mejores los niños? Con las mujeres. ¿Quién cuida a los niños? Las mujeres. Estamos hablando de todos los roles institucionales y las normas de trato social. Y por si acaso, en el último de los casos, ya, si no entendiste por las buenas, que te lo dije, tu lugar es en la casa, tu lugar es cuidar a los niños. Y si no te dije, es que así están hechas las normas, no te invitan porque no estás cumpliendo las normas de trato social, no vas a encontrar con todas esas instituciones. Si no les entendiste de tal manera, la última forma de poder y de violencia es la violencia física. Es donde hay golpes, donde hay gritos, donde efectivamente es el último línea de la violencia. Y precisamente, ahorita que explicamos la violencia, así empezamos a desconstruir y a construir un mundo incluyente. El primer aspecto que uno siempre busca es que te nombren, que te identifiquen, que te visibilicen. Si no se nombra, se invisibiliza, y lo que se invisibiliza no se cuenta. Por eso, casi siempre, todos los grupos, todo movimiento social y toda persona quiere identificarse como parte de un grupo, como parte de un todo. Quiere saber, no solamente soy una persona, sino pertenezco a grupos, y esos grupos y situaciones tienen una representación social. Por eso es la importancia de los nombres, por eso es la importancia de ser mujer, ser persona, ser mexicano, ser persona con discapacidad. Cualquier grupo, cualquier aspecto, quieres que tenga un concepto específico, un nombre específico. Y ese nombre a la vez trae una norma de trato social, instituciones. Esas instituciones te dicen el profesionista, el médico, el arquitecto, cómo debe de actuar. Esas reglas te dan seguridad, esas reglas te dan estatus, te dan tu lugar en la sociedad. Y por eso, cuando estamos hablando de inclusión, lo primero que buscamos es que se nombre. Y después, ese nombre, cómo se trata a esa persona con ese estatus, con ese nombre. Pueden ser normas de trato social, normas expectativas y toda cosa. Pero es lingüístico, es un aspecto social. Y en el último de los casos, si la sociedad no coopera, si la sociedad no entiende,
Normalmente a lo que recurrimos las personas que buscamos la inclusión es a normas institucionales, a normas jurídicas, a las normas que se tienen que hacer, a las normas de cambio brutal institucional, para que se entienda, de aquí en adelante cambió la sociedad. No cambiará de la noche a la mañana, pero ya no es justo, ya no era correcto. La norma que nos rige, nuestro compás de las virtudes, de lo correcto, la norma jurídica, la norma moral cambió. Por eso siempre buscamos cambiar las normas fundamentales. Por eso queremos cambiar los papeles y los nombres. Y por último, también queremos visibilizar cuando no se cumplen esas normas, cuando no se cumplen esas nuevas formas y los nuevos nombres, es una violencia. Por eso, cuando le dices a una persona con discapacidad, enfermo, discapacitado, porque tú estás ejerciendo, quieras o no, una forma de violencia. Y si uno quiere afirmar su derecho, su situación y su poder, realmente el uso del lenguaje es la primera línea y la primera defensa. Por eso muchas veces en la manera que nos referimos a las gentes y como nos referimos a situaciones, generan reacciones violentas de los grupos que se sienten más vulnerados, los menos defendidos. Y además de las normas, queremos que los medios de comunicación, que la sociedad nos identifique y que no somos los únicos con estas situaciones. De ahí viene el uso de las estadísticas, porque una cosa es decir, sí, yo soy persona, yo soy mexicano, yo soy mujer, yo soy mamá, yo soy papá, pero mi situación no es única, yo pertenezco a un grupo social. ¿Y cómo sabemos que es un grupo social? Normalmente con las cifras, con las estadísticas y las credenciales. En el mundo donde la información es poder, queremos que los nombres y que las situaciones generen datos, que generen información y que generen una identidad, un dato, una credencial. Por eso vemos a las víctimas de violencia, quieren saber cuántas víctimas de violencia existen. En el caso de feminicidios, ¿cuántos feminicidios existen? Las mujeres que trabajan, ¿cuántas mujeres trabajan? Normalmente ese es el siguiente paso de los datos, para decir exactamente qué es el poder del grupo que estamos representando, qué es el poder de esa palabra, que ese es el poder de la representación. Ese es el decir, no estamos solos. Es decir, tú te metes conmigo, te estás metiendo con todo el grupo. Todo el grupo te va a responder. ¿Sí? Y además de eso, implica una visión positiva de vernos. Implica un aspecto de inspirar y reafirmar la condición, la inclusión, lo positivo de la persona. Una persona joven, una niña, un niño, al ver a una persona ser un adulto, ser exitoso, a una mujer ser exitosa, e identificarse como adulto exitoso, e identificarse incluido en la sociedad, genera expectativas y genera esperanzas. Y esas esperanzas generan un estatus, generan algo positivo. Si uno no se ve en la sociedad, no es parte de la sociedad. Por eso es importante que se visibilice, porque y que se cuenten, porque dicen, el niño se convierte en el adulto en adulto mayor, y el actuar de uno refleja en toda la sociedad. Y el actuar de uno refleja positiva o negativamente en el grupo, refleja en la honorabilidad o lo negativo que se le atribuye a ese grupo. Esa es la importancia del uso del lenguaje. Es que el lenguaje genera muchísimos aspectos sociales y además evoca muchísimos aspectos emocionales de la persona. Normalmente, ¿qué es lo primero que extrañamos de una persona? Comunicarnos con la persona. No solamente que nos informe, que veamos sus redes sociales, sino que se comunique de forma verbal, que utilice el lenguaje, o que no solamente en las redes sociales nos digan, ve, ahí está en Instagram haciendo una foto o tal cosa. Nos gusta que nos describa exactamente lo que es en redes sociales.
aquí estoy con tal, utilizar verbos adjetivos, hasta leer, pero es el poder de la palabra, es el poder del lenguaje. Es por eso que es muy importante, y normalmente todos los grupos, todas las personas, lo primero que buscan es identificarse con una sola palabra. Por eso es importante saber cómo referirnos a personas con discapacidad como personas con discapacidad, referirnos a mujeres como mujeres, referirnos a personas que tienen preferencias sexuales distintas como personas, referirnos a personas con responsabilidades familiares como personas con responsabilidades familiares, como papás, como mamás, como hermanos, como hermanas. ¿Para qué? Para que sepamos de la diversidad y la riqueza que una persona tiene en la diversidad de los roles sociales que desempeña. ¿Sí? Y también eso nos ayuda a autoidentificarnos, porque normalmente uno no tiene la solución. Uno busca a qué otros abogados tenemos y qué es la experiencia de otros papás, qué es la experiencia de otras mamás, qué es la experiencia de otros mexicanos, mexicanos en el extranjero, mexicanas en el extranjero, mexicanas trabajadoras. Normalmente, esa es la belleza de Google y los buscadores. Puedes buscar la palabra y con el uso de la palabra te abre la realidad a una situación, a una comunidad, a decir, no estás solo, lo que yo viví, tú lo viviste, lo que yo viviré, tú lo vivirás. Lo negativo de lo que yo vivo, lo expreso para que tú no lo vivas. Y lo positivo de lo que yo vivo, yo lo expreso, lo comunico para generar un nivel de vida, una barra, un estándar. Y si en algún momento ves que tú no lo estás pudiendo hacer, sí se puede hacer, pero tienes que luchar por ello. Y si no lo puedes hacer, tienes que decir que no lo puedes hacer. Y todos como grupo, como sociedad, te apoyaremos a defender, a incluir, a promover. Pero uno tiene que decir las cosas. Y para decir las cosas, tiene que saber identificarlas. Y por eso necesitamos las palabras para comunicarnos. ¿Sí? Bueno, no sé qué opinen de esto. Normalmente estos son comentarios muy generales, abstractos, pero no quiero empezar a darles un catálogo y las normas y que en tal norma, en tal momento se cambió el uso de la palabra. Eso es algo muy, muy técnico. Esto es una charla directa, algo así de en 5 minutos, la importancia del poder, la importancia del lenguaje incluyente. Encontrar el lenguaje incluyente lo pueden encontrar en cualquier otro lugar. Pero ¿por qué es importante el lenguaje incluyente? Eso es lo que rara vez se dice. Y aquí, entre todos, queremos que todos sepamos esa importancia. El uso del lenguaje, ahorita que les comenté, los grupos, las personas en situación de atención prioritaria en algunos momentos, vulnerabilidad, vulneración, discriminación, pongámosle el adjetivo jurídico que queramos, dicen, pero ¿por qué es importante? Por ejemplo, una persona con discapacidad que le niegan el acceso o que no tiene una rampa, es de, bueno, no tiene una rampa, es malo, no se cumplió el deber, no se cumplió la norma. Bueno, no, fue una negativa, el término correcto es negativa de ajuste. ¿Y qué pasó? Eso es una discriminación. En caso de violencia de género, es como de, y aquí viene el uso del lenguaje. El hecho que tengamos una situación de género y que tengamos un problema de género no es un solo problema, es un problema grave, es un problema que nos atañe a todos, es un problema de poder, es un problema de violencia. Por eso es la importancia de la palabra violencia de género, por eso es la importancia del feminicidio. No es de, bueno, es una sola agravante o es un solo hecho, no, es un hecho propio, es un hecho típico, es un hecho con su propia teoría y es un hecho que tiene que tener su propio nombre para que se reconozca como un hecho propio, no como algo adicional. De bueno, sí, es general, pero además es mujer, no, no. O es una persona con discapacidad que le violaron sus derechos. No.
esa violación, esa situación genera un aspecto de revictimización, genera un aspecto de invisibilización. No es un problema de una persona con un detalle específico, es un problema que afecta a millones de personas y por eso necesita su nombre propio, por eso necesita ser reconocido jurídicamente como algo distinto, comunitariamente reconocido como algo distinto, lingüísticamente reconocido como algo distinto. ¿Por qué? Porque en el uso del lenguaje está el poder. No es lo mismo decir, es un problema de mujer, es una discriminación de mujer, que decir, es violencia de género. No es lo mismo decir, es un problema de accesibilidad, a decir que es un acto de discriminación por motivos de discapacidad. No es lo mismo decir que es una discriminación en razón de la edad o es una discriminación por su condición de responsabilidades familiares, que decir, bueno, es una mujer, es un padre, es una madre que nada más es conflictiva. Por eso es importante el uso del lenguaje y de su contexto jurídico. Perdón que lo diga, pero estos conceptos, además de jurídicos, es importante que los nombremos como tal, para distinguirlos, para decir que no es lo mismo y es distinto. Por eso es la importancia del uso del lenguaje. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos a este momento y sé que este tema de uso del lenguaje genera mucho debate. Por favor, digan en los comentarios, sugerencias. Estamos abiertos a dialogar, a usar el lenguaje para ser incluyentes, para resolver problemas. Muchísimas gracias. Yo soy Agustín de Pavía Frías, aquí en la conducción de una iniciativa por la inclusión y asimismo gracias a Dalia Solís, la intérprete de lengua de señas que está de este lado, y por no decir, y también por la importancia de la palabra y la comunicación. Hay que agradecer al equipo, entre todos, porque esta es una actividad social que no se puede realizar solo. Bueno, y es todo, y nos esperamos aquí en una iniciativa por la inclusión. Hasta la próxima.